Hace unos días, en el aeropuerto O'Hare de Chicago, Ayman Hussein, el máximo goleador histórico de la selección de Irak y uno de los jugadores más esperados del torneo en la región asiática, viajaba con credenciales oficiales de la FIFA para participar en la Copa del Mundo más grande de la historia. Había cumplido con todos los requisitos migratorios, tenía visa, acreditación y reserva confirmada. Tuvo que esperar horas mientras los agentes decidían si iba a poder entrar al país, que se suponía que debía recibirlo. Le revisaron el teléfono celular, lo sometieron a un interrogatorio riguroso. Al final lo dejaron pasar, pero el fotógrafo oficial de la delegación iraquí, Talal Salah, no tuvo la misma suerte. Talal Salah estuvo más de 10 horas retenido en inmigración y fue expulsado del país. El fotógrafo oficial de un equipo que juega en la Copa del Mundo, con credenciales emitidas por la propia FIFA, no pudo entrar a Estados Unidos. Y mientras eso pasaba en Chicago, en Miami, el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en pitar un partido de Copa del Mundo en toda la historia de su país, fue declarado inadmisible por las autoridades de inmigración al desembarcar en el aeropuerto, a pesar de tener visa aprobada y credencial oficial de la FIFA. Lo deportaron, hoy 11 de junio de 2026, mientras el mundo entero se prepara para ver el partido inaugural de la Copa del Mundo. Esas tres historias son la imagen más honesta de lo que está pasando alrededor del torneo más visto del planeta. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos casos y en todo lo que está detrás, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Hoy es el día. Hoy el Estadio Azteca se convierte en el único recinto del mundo en haber sido sede de partidos en 3 Copas del Mundo distintas. En 1970 fue escenario de la final, donde el Brasil de Pelé aplastó a Italia con un marcador de 4-1 y levantó el trofeo Jules Rimet. Ese mismo año, en el mismo campo, se jugó el partido que muchos consideran el mejor de la historia de las Copas del Mundo, Italia contra Alemania Occidental, el llamado Juego del Siglo, que terminó 4-3 para los italianos después de una prórroga extraordinaria. En 1986 fue el mismo pasto donde Diego Maradona marcó el gol de mano y el gol del siglo contra Inglaterra, dos de los momentos más debatidos y más celebrados de la historia del deporte. Y hoy, 30 años después, el Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, vuelve a abrir sus puertas para una Copa del Mundo. México enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A, la misma combinación de selecciones que inauguró el Mundial de 2010 en Sudáfrica, cuando empataron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo. Es el primer duelo en la historia de las Copas del Mundo en abrir 2 ediciones distintas del torneo. Y como si el simbolismo histórico fuera poco, la ceremonia inaugural se realiza de manera simultánea en 3 países por primera vez en la historia. En la Ciudad de México, Shakira y el artista nigeriano Burna Boy interpretan la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que se llama Die Die. Junto a ellos estarán Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. En Los Ángeles, Katy Perry, Future, Lisa, Rema y la brasileña Anitta encabezan el espectáculo. En Toronto, Michael Bublé y Alanis Morissette llevan la ceremonia al público canadiense. Es una apertura pensada para el mundo entero, y en ese mismo mundo entero, la historia que más circuló en los últimos días antes de este partido inaugural no fue sobre el Azteca, ni sobre Shakira, ni sobre el gol del siglo. Fue sobre lo que le pasó a Ayman Hussein en el aeropuerto de Chicago. Fue sobre el fotógrafo iraquiano al que le negaron la entrada. Fue sobre el árbitro somalí que fue deportado. Y fue sobre algo aún más grave que todos esos casos juntos: la delegación de Irán, un país que está en guerra contra el propio estado anfitrión de esta Copa del Mundo. La historia de Irán en esta Copa del Mundo empezó meses antes del torneo con una señal muy clara de lo que estaba por venir. Los jugadores iraníes tuvieron enormes dificultades para obtener visa. Miembros de la comisión técnica y dirigentes de la federación fueron directamente impedidos de viajar
viajar a Estados Unidos a tiempo para preparar adecuadamente al equipo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán. Los dos países están en guerra y uno de ellos, Irán, tiene 3 partidos de la fase de grupos programados en suelo estadounidense. El propio presidente Trump aconsejó públicamente a los jugadores iraníes no asistir, citando preocupaciones por su seguridad. La FIFA no movió los partidos. La delegación iraní presentó una solicitud formal para que sus encuentros fueran trasladados a México o Canadá. No hubo respuesta oficial positiva de la FIFA, y entonces llegó la medida que nadie esperaba con tanta crudeza. El gobierno de Arizona prohibió a la delegación iraní hospedarse en ese estado. Arizona era la base de operaciones original del equipo. De un día para el otro, un equipo clasificado al mundial se quedó sin su base de preparación. La solución de emergencia fue trasladar a toda la delegación a Tijuana, en México, a apenas unos kilómetros de la frontera estadounidense. Irán se preparó para una Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, desde el otro lado de la frontera, y la siguiente decisión del gobierno estadounidense fue aún más contundente. Informaron que no permitirían que la delegación iraní pernoctara en el país ni antes ni después de los partidos. Eso significa que los jugadores debían cruzar la frontera el día del partido, jugar y volver a cruzar la misma noche. Una delegación de una Copa del Mundo cruzando la frontera 2 veces el mismo día de un partido mundialista. Esa medida fue parcialmente revertida tras la presión internacional. El gobierno estadounidense aceptó permitir el pernoite una sola noche antes de cada partido, nada más. Y cuando la delegación iraní llegó finalmente a las ciudades donde jugará sus partidos, la noticia que cayó fue quizás la más simbólica de todas. Las entradas que habían comprado torcedores iraníes para apoyar a su selección fueron canceladas a pocos días del inicio del torneo. Los seguidores iraníes que compraron boletos, que planificaron sus viajes, que hicieron todo lo que el sistema oficial de la FIFA les pidió que hicieran, recibieron una cancelación, sin alternativa, sin reembolso claro, sin explicación suficiente. La FIFA, ante todo esto, tuvo que actuar como mediadora. Meses antes del inicio del torneo, la organización intentó negociar con las autoridades estadounidenses la flexibilización de algunas reglas durante el periodo del evento. Y aquí está la trampa del modelo que la FIFA construyó. La organización tiene el monopolio del fútbol mundial, controla quién organiza el torneo, a dónde van los contratos, quién se lleva el dinero, pero cuando se trata de las fronteras de un país soberano, la FIFA no tiene poder de decisión. Solo puede hablar, solo puede pedir, solo puede lamentar. Y esa limitación quedó expuesta con una claridad brutal en cada uno de estos casos. El comunicado oficial de la FIFA sobre el árbitro somalí fue preciso en su impotencia. La organización lamenta el episodio, bajo el argumento de no tener control sobre las decisiones de inmigración en los países sede. Lamentarlo es lo máximo que pueden hacer. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan habló desde Mogadiscio, la capital de Somalia, a donde fue devuelto en el primer vuelo disponible después de haber sido retenido en el aeropuerto de Miami. Artan venía de Estambul con escala en Miami. Tenía visa aprobada, credencial oficial de la FIFA y todos los documentos en orden. Las autoridades de la aduana estadounidense lo declararon inadmisible por preocupaciones con la verificación de antecedentes, sin especificar cuáles serían esas preocupaciones. No fue un caso de documentos faltantes, no fue un error administrativo. El sistema de inmigración de Estados Unidos revisó los antecedentes de un árbitro de fútbol con credencial oficial de la FIFA y decidió que no podía entrar al país para ejercer su trabajo en el torneo más visto del planeta. Artan dijo desde Mogadiscio que considera este episodio su destino. La dignidad con la que respondió a una situación que no debería haberle ocurrido a nadie dejó en evidencia el contraste entre la conducta del individuo y la conducta de las instituciones. Y hay un elemento que hace todo esto especialmente grave: no es solo lo que ya pasó, es lo que puede seguir pasando durante los 39 días de torneo. Las 3 partidas del Irán en suelo estadounidense son las más observadas.
Cualquier incidente diplomático entre los dos países en guerra puede escalar y afectar a la delegación que tiene que cruzar la frontera la noche anterior a cada partido. Los torcedores de Senegal, Haití, Costa de Marfil y el propio Irán siguen sin poder entrar al país. Los partidarios de 50 naciones que debían depositar hasta $15,000 en bonos de visa para obtener un permiso temporal no desaparecieron. El proceso de visa, que fue suspendido para 75 países en enero de 2026, creó una incertidumbre que todavía no se resolvió completamente, y el informe de Amnistía Internacional de marzo, que documentó deportaciones récord, redadas con estilo paramilitar y un clima de miedo en las comunidades migrantes de las ciudades sede, sigue siendo el contexto en el que los aficionados que sí lograron entrar van a vivir su experiencia mundialista, y hay un elemento que hace todo esto aún más difícil de digerir para la FIFA. Cuando se trata del mercado más rentable del mundo para los contratos de televisión y los patrocinios, la FIFA encuentra razones para no actuar, y esa decisión tiene consecuencias reales para jugadores, funcionarios y torcedores iraníes que están viviendo esas consecuencias esta semana. Y en ese contexto llegó el día de hoy. El partido inaugural se juega. La Copa del Mundo más grande de la historia arranca con 48 selecciones y 104 partidos. La ceremonia simultánea en 3 países es un espectáculo visual sin precedentes. Shakira en el Azteca, el estadio que vio ganar a Pelé y a Maradona. La selección mexicana bajo el mando del Vasco Aguirre, que llega embalada por la conquista de la Copa Oro de la CONCACAF y por 3 victorias consecutivas en amistosos preparatorios. Una selección con 13 jugadores nuevos respecto a Qatar 2022, con Gilberto Mora de 17 años, que podría convertirse en el mexicano más joven en jugar un mundial, con Santiago Jiménez como el delantero que la afición lleva años esperando, y con Edson Álvarez del West Ham como el motor del mediocampo. El regreso al Azteca para una Copa del Mundo tiene una carga emocional que ningún partido de preparación puede reproducir. México lleva 4 décadas sin pasar de los cuartos de final en ningún torneo que no sea de local. Este es el momento, esta es la cancha, esta es la afición. Frente a ellos, la selección de Sudáfrica, dirigida por el técnico belga Hugo Broos desde 2021, que llegó al torneo tras liderar su grupo en las eliminatorias africanas y que busca avanzar de la fase de grupos por primera vez en su historia, después de 3 participaciones anteriores sin lograrlo. La FIFA publicó en sus redes sociales esta mañana fotos del Azteca preparado para la ceremonia inaugural. Los colores, las luces, el campo impecable, es genuinamente hermoso y es genuinamente incompatible con lo que también pasó esta semana. Las dos cosas son reales al mismo tiempo. Hay algo en todo esto que va más allá de la política migratoria de Trump, más allá de las polémicas con los precios, más allá de los hoteles vacíos y los vuelos que no se llenaron. Es una pregunta sobre qué es realmente una Copa del Mundo. Si es solo el producto más valioso del monopolio futbolístico más rentable del mundo, entonces la respuesta a todos estos problemas es sencilla. El torneo empieza, los partidos se juegan, el dinero entra, las instituciones siguen intactas. Si es algo más que eso, si es el momento en que el mundo se reúne alrededor de algo que todos comparten sin importar la frontera de donde vengan, entonces lo que pasó con Artan, con Talal Salah, con los torcedores iraníes, con los seguidores de Haití que no pueden ver a su selección en su primer mundial en 50 años, tiene un peso que ningún gol puede compensar. La FIFA dijo que lamenta los episodios. Trump dijo que las reglas de inmigración son iguales para todos. Lo que este torneo sea recordado por haber producido, lo empezamos a descubrir hoy, y por eso te dejo 2 preguntas para los comentarios. La primera, ¿crees que la FIFA debería tener el poder real de imponer condiciones a los países sede en materia de derechos de las delegaciones y los torcedores, incluso si eso significa elegir sedes distintas? Debería haber una cláusula en cualquier contrato de sede que garantice acceso libre a todos los torcedores y delegaciones de los 48 países clasificados, con consecuencias reales para el país anfitrión si no cumple. O la pregunta más incómoda de todas, ¿la FIFA alguna vez va a rechazar a Estados Unidos como sede si eso significa perder el mercado de patrocinios más rentable del mundo? La segunda, hoy empieza el torneo. Con todo lo que sabes, con todas las selecciones que mencionamos en videos anteriores, con los favoritos, los lesionados, los grupos difíciles y los sorpresivos, ¿quién crees que va a levantar la copa el 19 de julio?
Argentina con Messi viviendo su último mundial, España con Lamine Yamal llegando con lo justo pero con el mejor equipo del mundo, Brasil buscando la sexta sin Rodrigo ni Militao, o hay una selección sorpresa que nadie está viendo venir. Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo todos, el fútbol ya empezó.